Muy bien, aquí está Judith Amé, como cada miércoles. ¿Cómo estás, Judith? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. A ver, sorpréndenos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a escuchar primero. Ya estuvimos ahí hablando. Adelantando. Ya un está, ratito bueno. con Pero no al aire. Jesús. No, estábamos Bien. acá meta a hablar porque... Bien. Fuera de aire, digamos. Fuera de aire. Informalmente. Off Bueno, the record. ¿cuál es el tema entonces? A ver. El tema es, lo que estás pensando, ¿es tuyo o heredado? Qué complicado. Qué Bueno, complicado y qué simple. así que, ¿cómo es la pregunta? Lo que estás pensando, ¿es tuyo o lo heredaste? Bien, bueno, listo, Bien. es el tema. Si te dijera que el 95% de lo que pensás no es tuyo, lo has heredado. Y lo tomamos como una creencia que es totalmente nuestra. Ah, Dicen que 88 días antes de nacer, sí. nuestra alma ya sabe lo que va a pasar, lo que va Lo que a no- vivir, cuáles son los desafíos a los que se va a enfrentar, pero se olvida de todo. Y a partir de esos 88 días empieza a percibir el mundo desde, o sea, percibe lo que hablan los padres, cómo es el entorno, ya desde la panza de la mamá. Claro. Empieza a percibir. Y eso hasta los 7 años, básicamente es como si fuera tierra fértil. Es como que toda esa información se va instalando en el software, Sí. como si fuera... Como que la va absorbiendo, digamos. Lo va absorbiendo de una manera que no cuestiona nada. Bien. Mira, 88 días, justo numerito bastante... 88. por lo del Papa, Como el justo que Papa. mencionábamos que salió la alquiler, todo, mira. Mira, justo. Sí. Bueno, esto no es algo que yo lo diga porque sí, sino que hoy en día está comprobado. Y traemos en el ADN, que recién hablábamos Empírico. con Jesús, Sí. en el ADN traemos no solamente lo que heredamos en cuanto a enfermedades y todo eso es un 5% nomás. El resto tiene que ver mucho con las creencias y esto está sustentado en un biólogo celular que es Bruce Lipton, que tiene un libro que se llama La biología de la creencia y habla de todo esto, ¿no? Y de cómo en nuestro ADN está instauradas estas creencias. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos una situación de carencia y a lo mejor nunca pasamos carencia. Pero nuestros ancestros sí pasaron hambre, carencia. Sí. Entonces, en este plano, nosotros tenemos esa información, aunque ni siquiera sepamos la historia. Y traemos todas estas cosas impresas en nuestro ADN. Claro, puede ser, por ejemplo, ante una situación que te dé vergüenza, ponerle, no sé, hablar en público, ponerle o vergüenza ante muchas cosas y vos quizás nunca viviste un episodio en el que te hayas sentido muy avergonzado de chico y no sabes por qué lo tienes. Y no sabes por qué lo Claro. tenés. Esto hoy en día es como que la ciencia y la espiritualidad, y ojo, no vamos a hablar de... Pero están cada vez más cerca, pero es sobre todo para entender y para entendernos, para ir para adentro y entender de dónde vienen esas cosas. Que muchas veces esto no nos limita, por suerte, hoy en día existe la neuroplasticidad, pero si uno se pregunta, ¿de dónde está viniendo este pensamiento que yo creo? Esto lo que hace es que muchas veces entre la programación que traemos, lo que creemos que tiene que ser y lo que somos, hay como una disonancia. O sea, empieza a haber como nos empezamos a sentir enojados con el mundo. Porque el mundo no es como nosotros creemos que debe ser o como nos enseñaron. Entonces, esto lleva a que tengamos conflictos internos. ¿Por qué? Porque en este deber ser que traemos, nos olvidamos de escucharnos. ¿Les suena esto? Qué silencio, ¿eh? No, yo lo que sí me he percatado que yo, por ejemplo, tengo... ¿Quién está pegando el micrófono? Yo le di con los lentes. Con los lentes. Bueno, o te sacaron lentes o te sacamos el micrófono, ¿no? Porque si no ves... Elegí vos. Perdón. Che, no, hablando en serio. Me reta. No te reto. No, es simplemente una manera cómica de decirte, estás golpeando el micrófono. Che, no, el asunto es este. Yo me identifico en algunas cosas que estás diciendo convengamos, uno no es especialista en esto y uno no está con estos temas y que vos dominás y manejás bien porque te dedicas a esto. Uno hay veces se encuentra con preguntas que hace Judith que están buenas
pero que uno, como no las maneja habitualmente y las desconoce y uno no lee al respecto, entonces es como que quedamos desencajados. Pero yo, por ejemplo, de todo esto que venís comentando, yo me identifico con el tema del temor. Por ejemplo, pues yo soy una persona muy timorata, aunque no lo parezca, soy una persona muy timorata. Pero no hace mucho tiempo atrás me di cuenta, yo me hice la pregunta, digo, pero ¿por qué yo presupongo tantas cosas y que después no ocurren? Inclusive eso de que, yo no sé si es un mito, una leyenda urbana, el hecho de que contra más negativos pensás, más hechos negativos te ocurren. Totalmente. O eso de que vos, por ejemplo, decís, no me subo a este coche porque tengo miedo de que el que maneje, que es medio intrépido, me estampe contra un árbol. O no me subo al avión porque vi hace 2 días en la televisión un desastre aéreo y ahora todo eso, te das cuenta de eso de estar siempre con lo negativo. Y yo digo, bueno, ese temor no lo traigo. Yo me di cuenta, por ejemplo, que había alguien en mi familia que tenía justamente ese temor permanentemente. Ojo cuando salgas al cruzar la calle. Tené cuidado cuando llegues a la escuela, no te pelees con nadie. Mirá que si el director te dice, ojo esta noche cuando salgas a bailar, porque todo eso a mí yo lo fui incorporando de chico. De chico primero y después ya de adolescente y tal vez de grande también fui, pero principalmente de pequeño, ¿no? Y en la adolescencia supongo que también. Entonces, pero es lo más cerca que yo estoy, en mi experiencia personal, de lo que vos estás manifestando. Ahora, a partir de estas preguntas, sí, si vos empezás a cuestionarte cada cosa, esto que pienso, esto que siento, ¿es mío o de dónde viene? Bueno, yo me cada vez vas a empezar a ver más cosas que no son tuyas. Esta creencia que tengo de que las cosas deben ser de alguna manera, ¿de dónde la escuché? ¿Qué pasa? Es totalmente natural que el inconsciente te llene de miedos. Porque aparte estamos en una sociedad donde estamos todo el tiempo, es mucho más fácil quejarnos y hablar de lo malo, que está como normalizado. Entonces, y el inconsciente no quiere que salgas de tu zona de confort. Esto viene desde la prehistoria. Alejarte de la manada y salir de la zona de confort hace de que los depredadores termines muriendo. Sí. Entonces, el inconsciente siempre va a tratar de llevarte al lugar donde vos estás seguro. Aunque seas infeliz, no importa. Porque no le importa que seas feliz, le importa que estés seguro. Que estés seguro, sí. Entonces te va a llenar de miedos y esto avalado por estas creencias que vos incorporaste y que nunca cuestionaste. Entonces, el desafío es, con miedo y todo, voy y me subo al colectivo. Y trabajar en esto, la situación es neutra, qué sé yo, un colectivo, un viaje, un auto, un avión. La situación es neutra. Todo lo que yo estoy alimentando con mi cabeza, que es lo que hablábamos el otro día, el ego no habla. La intuición, no, el ego habla, la intuición no habla. Entonces, si yo intuyo algo, ahí sí, capaz que le tengo que hacer caso. Ahora, si es mi cabeza la que está alimentando fantasmas por lo que vio, por lo que escuchó, ojo con eso. Porque en realidad me estoy llenando de miedos para no salir de un lugar y la paso mal, porque el inconsciente no distingue si lo estoy pensando o si lo estoy viviendo. Entonces, por una cuestión, te respondo esto que vos decías, por una cuestión de frecuencia, como dijo Nicolás Tesla, que recién no salió el nombre, si querés entender los secretos del universo, hacelos en cuestión de frecuencia, frecuencia y energía. Entonces, como vos estás pensando, si vos estás pensando que tenés miedo subirte a un auto porque no sabes cómo maneja el conductor, un ejemplo, lo ¿no? más probable es que tu frecuencia del miedo encaje con la frecuencia de un conductor que no maneja bien. Bien. Por eso es tan importante hacer consciente estos pensamientos, porque vos vas a estar vibrando en el miedo. ¿Escuchaste hablar de cuando alinean los chakras del Reiki? Sí. Bueno, uno puede alinear también y está todo el tiempo alineando. ¿Qué pasa? Si yo pienso en el miedo, hablo del miedo y siento el miedo, me guste o no me guste, estoy alineando chakras y voy a estar atrayendo más de eso. Claro. Por eso es tan importante prestarle atención a estas frecuencias. ¿El prejuicio acá tiene algo que ver? ¿Hay algún vínculo? Porque voy a esto. Totalmente. ¿Por qué te lo cito? Porque de repente uno tiene ganas de hacer algo, no importa que algo decoroso, digamos algo permitido, no es que me voy a parar en el medio del cantero aquí central del bulevar y me voy a quedar sin indumentaria, no me refiero a eso.
Pero suponte algo dentro de lo normal, no sé, quiero ponerme un negocio que de repente es no es convencional, sale un poco, digamos, de lo formal, y tengo miedo del qué dirán. O a lo mejor me quiero poner una camisa que a mí me gusta, pero digo, pero no encaja conmigo. ¿Y qué van a decir en la fiesta de mí? Y todo eso que vos siempre estás presuponiendo de los terceros. ¿De qué van a decir de vos? ¿Qué van a pensar de vos? Y no me separo porque ¿qué van a decir de mí? Tengo los chicos. Toda esa estructura que uno tiene, que está anquilosada, que está enquistada en uno, ¿no? Realmente es el prejuicio. Y uno lo trae, vaya a saber desde dónde y desde cuándo y a través de quién. Totalmente. Esto es prejuicio. Ahora pregúntate, todo eso, ¿quién te lo juzgaba? Yo ya sé. Listo. Entonces ya la respuesta está. Sí. Por eso te digo que es más simple verlo de lo que uno cree. O sea, uno puede negarse, pero esto es ley. O sea, No, lo que está bueno es lo de la zona de confort que dijiste es real. claro, esto es ley. Entonces, ¿qué pasa? Sea como sea, nosotros, por ejemplo, nuestro círculo en el que nos criamos es muy importante, aunque nosotros creamos que no. Es fundamental la aceptación de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestro círculo de influencia. Sí, a veces quien toma la figura del padre o de la madre, O de ¿no? la madre, sí. Entonces, ahí está el prejuicio. Si vos de chico te dijeron esto está mal, por ejemplo, separarse, vos, en realidad, eso te quedó. Y hoy en día sos vos el que te estás prejuzgando. La gente va a hablar y va a opinar. Siempre. Pero la gente después se va a dormir y se olvidó de vos. No somos tan Pero importantes. no somos el pupo del mundo. El tema es Y ese. a la vez los es estás cuánto. prejuzgando a ellos vos porque estás diciendo que van a pensar tal cosa. de Claro, mí, no. Claro, a lo mejor Pero es que es lo que es lo que realmente ocurre, no seamos cínicos. Claro. Eso realmente ocurre. el tema A es gran si te parte de la gente molesta o le no. pasa eso. El tema no es lo que pase. El tema es cuánto valor vos le das, porque ese es tu poder. No, digo que este tipo de prejuicios existen en casi todos. Bueno, pero por eso ahí A eso me está refiero. Pero a la vez la es un neuroplasticidad. prejuicio. Sí, Es bueno, un claro, prejuicio. lógico. Por eso ahí viene. La neuroplasticidad hace de que vos te escuches y dejes de tener esos prejuicios. Sí. Pero los prejuicios no son por lo que dirá el otro, sino es cómo yo internamente, a través de todos estos patrones Puedo digerir. que traigo, me juzgo. Claro. O sea, la salida es para adentro. El día que yo me deje de juzgar, el día que yo deje de creer que esto está bien o mal y debería ser de tal o cual manera, y escuche más mi corazón y menos mi cabeza, voy a empezar a vivir desde otro lado. Sí, lógico. Porque, ¿qué pasa? Entre las creencias, la programación y lo que yo vengo a hacer y lo que yo soy, empieza a haber este poco encaje. Entonces ahí es donde me Disonancia, empiezo, digamos. claro, entonces ahí donde me empiezo a hacer la cabeza de cómo debería ser, que es lo que lo que aprendí, porque no es que los otros me hicieron algo, los otros fueron como aprendieron también. Entonces, cuando aprendemos a verlo desde un lugar amoroso y a vernos desde un lugar amoroso, vamos a evitar enfermedades, porque el cuerpo grita lo que la boca calla. Sí. Vamos a evitar conflictos internos. ¿Por qué? Porque vamos a poder tomar decisiones desde un lugar amoroso. ¿Y qué pasa si me pongo una camisa que al resto no le gusta, pero a mí sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no les guste. Pero si a mí me gusta. Y, Estoy bien conmigo mismo. claro, Claro. otra vez choqué el micrófono, perdón. Como decía, Vamos, como, negro, se acabó. Ya está, nos vamos todos. como decía Jean-Paul Sartre, soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Una frase bastante, Totalmente. digamos, que incita a aprender esto. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Está Exactamente. muy bueno. Eso dijo también una vez Serrat, similar, cuando le preguntaron de su cáncer. Ah, Y sí. él respondió, no importa lo que te esté pasando, lo importante es qué haces con eso. Mira, con lo que te pasa. Y es justamente eso, tenemos que aprender a salir del lugar de víctima para hacernos cargo de nuestra vida. Y desde ese lugar, el día que nosotros dejamos de juzgarnos, dejamos de tener un montón de conflictos. Bien. Acá tengo palabras textuales de Bruce Lipton, tengo el machete, y dice, no es el ADN lo que determina tu destino, sino la percepción que tenemos del entorno.
somos nosotros mismos los que a veces nos vamos apagando, que nos vamos enojando y que de acuerdo a Y nuestra... apartando. Claro, y de acuerdo a nuestra frecuencia y nuestra vibración, estamos atrayendo las cosas que nos están pasando. Por eso es tan importante prestar atención y hacerlo consciente y empezar a trabajar en esto que uno se puede cambiar. Hoy en día está totalmente comprobado que se pueden cambiar esas creencias y se puede generar nuevas redes neuronales con otras creencias. Eso va a hacer de que uno vibre en otra frecuencia y atraiga otro tipo de cosas. Claro, porque hasta hace no mucho tiempo se creía que el cerebro no podía cambiar, digamos que quizás estabas condicionado genéticamente porque tu papá tenía cierta enfermedad o tenía cierta forma, no sé, de pensar y demás, se creía que no se podía cambiar. Pero se comprobó que hay chances, digamos, no te condiciona al 100%, sino que podés, justamente vos. Aparte no te condiciona nada. Eso es lo que en un momento nos hicieron creer y descartaron, dijeron que solo el 5% del ADN servía y lo otro no, y no, y es ahí donde está realmente toda la información. Te consulto, Judy, ¿alguna vez te diste cuenta vos que tenías un pensamiento que no era tuyo? Y si es así, ¿cuál era? O uno que te acuerdes, digamos. Bueno, yo justamente estos días, si me siguen en Instagram, estuve contando un poco mi historia, recién subí la segunda parte, y algo que me di cuenta yo durante casi 20 años, un poco más. Tuve peluquería, centro de estética, hice diseño de moda, asesoramiento de imagen, todo lo que tenía que ver con la estética. Y en realidad mi mamá era peluquera. Mira. Y mi mamá entendía que eso, inclusive estudié magisterio porque a ella le encantaba, a mí no me gustaba el magisterio. Me gusta enseñar, me gusta dar charlas, pero no magisterio. No magisterio, claro. Pero lo hice y tenía que ver con esta necesidad de niña de ser vista y valorada por mi madre. Cuando empecé a estudiar todo esto y empecé a ver sobre todo la parte de números, de la numerología, me di cuenta que en realidad ella venía con ese plan de vida, pero yo venía a trabajarla a ella y para mí era súper importante ser vista y valorada. Esto no quiere decir que no era ni vista ni valorada, pero inconscientemente como esa necesidad, tomé esa energía. Y justo dejo de hacer esto cuando ella ya se enferma y ya le quedaba poco tiempo de vida. Ahí me empecé a preguntar quién era yo. Claro. Entonces, todo esto que comparto, primero lo pasé por el cuerpo, así que esa fue una de las creencias Lo más pasaste por el fuertes. filtro. Claro. Inclusive esto, una de las cosas que más me dijo antes mi mamá de irse de este plano fue: quédate a cuidar todo lo que yo con tanto amor cuidé. Y tenía que ver con quedarme en mi casa natal donde ya se habían muerto todos. Claro. Y para mí era un ancla. Claro. Y esa era su creencia. ¿Y ella creía también, o ella en algún momento te manifestó, o de algún modo te lo hizo saber de que ella... bueno, vos lo dijiste claramente, ella quería que vos tuvieras magisterio. Pero en Ella, ningún momento te dijo, por ejemplo, ¿no te gustaría quedarte con la peluquería? No, yo tenía una peluquería en un lugar y ella tenía 20 años tuve peluquería. O sea, imagínate la creencia que sostuve. Mucho tiempo. Claro. Y yo sentía, a mí me gustaba, me divertía y tenía condiciones. Claro. Pero había algo que no te llenaba. Que no me llenaba. Claro. Es más, todo esto yo ya lo leía desde estando embarazada de mi hijo tiene 22 años, ya venía leyendo, y a mí me divertía mucho cuando venían las clientas y hablábamos de estas cosas. Claro. O sea, más que el trabajo que le hacía, me parecía más divertido conversar de estas cosas mientras le cortaba o le hacías algo en el pelo, en el cabello. Mira. Claro. Entonces, bueno, esa fue una de las creencias más fuertes, inclusive cuando ella no estuvo más, tomé la decisión de dejar todo, vender todo y venirme, y no sabía bien a qué. Sabía que iba a venir a ser yo. O sea, no es nuevo, con miedos y todo, ¿no? No es nuevo lo que dijiste, pero estuvo bien, porque siempre uno, cuando se refiere a una persona que fallece, cuando hablamos de una persona que deja de existir, siempre decimos, murió, falleció, ya no está más. Vos dijiste algo que me cayó bien, ya no está en este plano. Claro. O dejó este plano. Está bueno eso, porque viste siempre estamos acostumbrados a manejarnos con los mismos términos, con las mismas palabras, cuando en realidad, porque inclusive hay parte de la filosofía y hay parte, bueno, hay distintos estudios y creencias, y sobre esto hay literatura a montones, ¿no?, de qué lugar ocupan las almas que ya no están, ¿cierto? Sí. Los planos, bueno... Súper apasionante todo eso. Claro, es muy apasionante todo eso, ¿te das cuenta?
Están aquellos que definitivamente no quieren creer en nada, eligen que es muy respetable, no les interesa ese tema y punto, ya está. Nadie impone nada a nadie para ser bien democrático, pero a mí también me gustan esa rama de la cuestión. Creo que lo más importante es las personas no se van de este plano, simplemente dejan en cada uno de nosotros lo que sembraron. Por eso a veces nos enroscamos con un montón de cosas, con un montón de problemas y en realidad somos lo que sembramos en el otro. Claro. Realmente, no lo que tenemos. O sea, heredamos. No, lo que deje, o sea, lo que dejan los vínculos que ya partieron de este plano. A eso me refiero. Dejan algo vivo en vos. Sí, claro. Eso, lo que sembraron, no es la herencia, no es todo lo otro, es lo que sembraron. Por eso es tan importante trabajar en nosotros. Por eso es tan importante trabajar en nosotros. Sí. Y acá te doy el último dato, que dice que el subconsciente gobierna el 95% de nuestras vidas. Uh-huh. Por eso es tan importante empezar a preguntarnos, ¿esto que estoy pensando es mío? ¿O de dónde viene? ¿De dónde viene? Claro. Para descrear y descreer. Porque si esa creencia te lleva a pasarla mal, ¿para qué la crees? Claro, tenés que replantearte todo. Sí. Replantéatela. Claro. ¿Cómo te das cuenta de que no es tuya, digamos? Cuando te hace mal, como decís vos, quizás por ahí estás pensando algo o te estás enfermando. Claro, hay cosas estoy que no... con una creencia, no sé, de miedo o de desvalorización. Uh-huh. No quiero ir a tal lado porque mirá, si me miran. Y entonces vos ahí te preguntas, ¿de dónde viene esto? Claro. Entonces, hace falta la atención, digamos, a eso. Es prestarse atención, es Claro. ser el observador consciente hasta de lo que pensamos. Entonces, si yo me pregunto, ¿de dónde viene esto? Y decir, no, pero si esto siempre lo dijo, qué sé yo, mi hermana, que yo no servía, que yo no sé, digo, sí, cualquiera, claro. o mi mamá tenía miedo y no le gustaba exponerse y criticaba a la gente que se exponía. Entonces, yo en mi lealtad familiar estoy pensando lo mismo por esta necesidad de pertenecer, de ser visto, de ser agradado. Entonces, está buenísimo que uno pueda descrear y descreer. ¿De dónde viene? Y muchas veces no viene ni del padre ni de la madre, sino que viene del entorno. Como somos el reflejo de las 5 personas con las que más nos relacionamos, tenemos que prestar atención, ¿no? Pero si mis amigas se juntan y están todo el tiempo riéndose de todo el mundo. Por ejemplo, no quiero hablar frente a una cámara porque mis amigas se ríen de la gente que habla. Claro. Entonces, mi limitación es por miedo a que se rían de mí y porque muchas veces yo me enganché en esa risa y me reí de otros. Entonces, eso me va encerrando en un prejuicio, como vos dijiste, del que no puedo salir. Entonces me escondo y me olvido de vivir. Entonces hace falta atención, digamos, y conciencia. Atención consciente. Atención se le dice el observador consciente. Estar atento todo el tiempo. Porque, a ver, no tenemos otra cosa más importante que hacer que aprender a escucharnos. O sea, todo lo demás es parte del decorado. Sí, está bueno aprender a escucharse. Sí. No todos lo tienen en cuenta. Yo te diría que la gran mayoría no lo tiene en cuenta. Y no, estamos la mayoría en piloto automático tratando de tener o de ser para ser aceptados. Sí. Y ¿qué pasa? Que después somos aceptados, tenemos el éxito que queremos y no nos llena. Y es porque no era por ahí. Claro. La salida es para adentro, dicen. Perfecto. Entonces, como decís vos, el ego es el que habla, digamos, el que te lleva, digamos, esos pensamientos, que te los trae. Y te pregunto, quizás la intuición o el ser mismo, digamos, quiénes somos realmente, ¿tiene pensamientos propios, digamos? O... En realidad la intuición es esto. O sea, me invitaron a ir, qué sé yo hago hielo, ponele. Lo digo porque es algo que me pasó, ¿no? La primera vez que vi la publicidad del hielo, había visto a un par de personas conocidas y le pregunté qué onda, qué sé yo. Pero cuando vi que se hacía acá, algo me resonó y dije, quiero hacerlo. Le pregunté a mis amigas y me dijeron, estás loca, yo no quiero pasar por el frío, listo. Pero algo me decía, no sé, empecé, que no sé, que viste que uno se pone todas las excusas. Y después yo decía, pero sí, yo quiero hacerlo. Entonces, fue la primera vez que fui a un lugar sola, sin conocer a nadie. Algo me decía que tenía que ir. No sabía qué.
No entendí bien, ibas a tenés que ir a un encuentro, una fiesta. Era como si fuera un encuentro Un agape, o lo que donde donde se hablaba de sumergirse en el hielo. Bien. Y te sumergías en el hielo. Correcto. Que tiene que ver también, yo también lo había estudiado en neurociencia, todos los beneficios que tiene, ¿no? Sí. Pero sentía que lo tenía que hacer. ¿Qué pasó en eso? Eso era una intuición. O sea, me metí en el hielo, desafié mi mente, todo eso fue hermoso. Pero a partir de ahí... ¿Pero literalmente te metes en hielo? 3 minutos en agua con hielo. Ya después te paso para que veas, para que chismees. ¿Te animás? ¿Te animás? Algo escuché de eso. Sí, yo. ¿Cómo? Es espectacular. Bueno. Pero bueno, Yo tengo un balde en casa. Pero a partir... Sí, si entras, está bárbaro. A partir de eso, Pásamelo. ese día conocí un grupo de amistades Claro. en el que me sentí súper contenida, que hablábamos el mismo idioma. O sea, la intuición, y yo inclusive, que a veces trabajo con todo el tema de escribir y de las manifestaciones y todo eso, hacía 2 años que había escrito qué tipo de gente quería en mi vida. Después de 2 años, el día de mi cumpleaños saqué y vi que las había descrito tal cual. Claro. La intuición me llevó ahí. Por seguir esos pensamientos, digamos, no los del ego. No, por seguir la intuición, porque Claro. no había nada que yo pudiera justificar, decir, quiero ir, no, porque ¿qué me decía la cabeza? No, pero el frío, vos sabés, mirá si te Claro. pasa algo. No conoces a Mirá, nadie. No conozco a nadie. Soy tímida, aunque no parezca. Claro. Qué vergüenza, decís vos. Ya se me pasó un poco la timidez, pero Sí, veo que soy sí. tímida. Vamos A veces. Vamos mejor. Claro. Vamos Bueno, mejorando. No cualquiera encara un micrófono. ¿Viste? Así que ya una parte... Ya la- vencí. Un gran avance, un y gran un avance. avance es hecho porque te desenvolves bien, así que no estás tan tímida por ahora. Esa es la terapia de la mañana informal, ¿viste? Claro. Me desafié. Somos muy importantes en la vida Obvio. de Judith, ¿viste? Porque ya... ¿Seremos gurús, Atilio? ¿Cómo? Mira. ¿Seremos gurús? No tanto, pero tenemos un micrófono. Claro. Hay pues que es ver que si mucho yo lo les mismo. puedo cambiar la vida a ustedes. Es que hay mucha... bueno, eso ya es un poquito más difícil. Lo veo un poquito más complejo, pero se puede. Pero digo, no todo el mundo... Vos sabés que hay gente que se resiste a notas periodísticas o a venir. Por ejemplo, le digo, hacé cuenta que estás tomando un café y no, ven el fierrito, no quieren Es saber nada. que el hablar en un micrófono o Ante un exponerse, claro, o exponerse adelante de la gente es uno de los desafíos más grandes, Sí. es uno de los miedos más grandes. Totalmente. Después de la muerte, sigue ese. Sí, totalmente, sí. Así que- Inclusive, ya que estamos, una bisagra, y ya con esto terminamos, el tema de hacer reír. Por ejemplo, contábamos vez pasada la experiencia, yo particularmente estuve presente cuando un cómico que llegó a Villa María, procedente de Córdoba, vino a hacer era como una especie de telonero, ¿te das cuenta? Estaba el cómico, después venía un grupo local y después venía un grupo que venía de Buenos Aires. Así, pero el cómico era de Córdoba. Y alguien me sopló al oído, me dijo, mira, no tiene mucha experiencia, pero tiene clase, puede andar bien, así que lo vamos a llevar, es barato, también voy a confesar que dijeron eso. Yo no lo elegí, los números los trajeron puestos ya los organizadores, yo hice nada más que mi parte, que era locución, presentación y listo. Pero vos sabés que realmente fui espectador de algo muy desagradable, que me dio mucha pena, mucha tristeza, porque me puse en lugar de este artista, de esta persona que venía a trabajar, con lo suyo, ¿no? Y no conseguía hacer reír al público. Mirá. Y había 600, 700 personas en la sala. ¿Vos sabés lo que es? Eso también es muy difícil. Enfrentarte a un público y no lograr el objetivo también es durísimo. De todas maneras, yo creo que justamente nadie nace siendo exitoso. No. Y justamente ahí es donde viene el aprendizaje. Y también está bueno esto, que en nuestras creencias parece que tenemos que ser exitosos todo el tiempo. Permanentemente. Y no, justamente es ahí donde se aprende. Claro. El tema no es esto, no es lo que pasa, es ¿qué hizo con eso que le pasó? Claro, bueno. O sea, porque el que ve de afuera, y ahí está el prejuicio, porque vos te quedaste con esa imagen nomás, pero él a lo mejor llegó a la casa y dijo, esto lo tengo que mejorar. No, yo o no lo se vi tiró más. a llorar. No, yo no lo vi Esa más. es su por eso decisión. No sé, yo digo lo que yo viví en ese momento. Claro. Y digo, qué difícil es, yo a lo que quiero llegar es esto. Qué difícil, en connivencia con lo que vos planteas, qué difícil que es de repente plantarse frente a un público
y manifestar o intentar expresar, proyectar tu arte y no tener respuesta del otro lado. Eso no es fácil. Yo creo que hay algo. A veces en estas cosas, cuando uno se sube a un escenario, cuando uno dice, cuando uno va a hablar de algo, va con tanto miedo que lo empieza a hacer desde la mente. Sí. Y para mí el secreto es hacerlo desde el corazón, desapegado del resultado. Bien. Bueno, Acá llegamos. hasta que llegamos. ¿Te parece? ¿Seguimos el próximo miércoles? Dale, sigamos. ¿Con el mismo tema si querés? ¿O proyectás algo sobre el mismo tema si querés seguir? Dale. O bueno, Si les interesó, sí, claro, igual por seguimos eso hablando sí, sobre el mismo tema. Está bueno, por eso te digo, manejalo vos. Así que nada, cerramos. Gracias, Judith, muy amable. Gracias a Gracias, ustedes. Judith. Gracias.